Esta es una clase para el curso de Introducción al Diseño y Montaje de las Industrias de Procesos del DISI, Facultad de Ingeniería, UDELAR. El tema es materiales de construcción. El contenido de la clase es materiales de construcción, códigos de representación gráfica de los elementos estructurales, ¿verdad? Dentro de los materiales de construcción vamos a dar hormigón armado, sistemas prefabricados pesados, sistemas prefabricados livianos y mampostería. Algunos términos a tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos referencia a la pasta, estamos hablando de un aglomerante hidráulico más agua. En este caso es cemento, les puse cemento. Cuando nos referimos a mortero, hablamos de una mezcla de cemento más agua y un agregado fino. Y cuando hablamos de hormigón, hablamos de esa mezcla de cemento, agua, agregado fino, más agregado grueso, piedra partida. Y hormigón armado es ese hormigón que incluye hierro. Nosotros podemos fabricar hormigón en situ mediante este tipo de hormigoneras, ¿verdad? O podemos contratar en plantas de premezclado el hormigón para que abastezcan de hormigón en estado fresco nuestra obra, ¿verdad? Se utilizan estos camiones que trasladan el hormigón en estos tambores, digamos. La fabricación, el peso del hormigón está entre 2.000 a 2.500 kilos por metro cúbico. El hormigón nosotros lo necesitamos para llenar elementos estructurales, ¿verdad? En este caso hacemos referencia de elementos estructurales a vigas, a pilares, a losas, a fundación, ¿verdad? Esas vigas, esas losas, esos pilares, esa fundación va a estar conformada de hormigón y ese hormigón es un hormigón armado, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente, tiene hierro dentro. ¿Cómo nosotros damos forma a todo esto? Mediante moldes, ¿verdad? Que pueden ser moldes de madera, pueden ser moldes de metal o pueden ser moldes mixtos. Aquí podemos ver que estamos dando forma a un pilar, una forma prismática con un molde de metal. Aquí tenemos dándole forma a una viga con moldes o un encofrado de madera y aquí tenemos un encofrado de una losa en el cual combinamos la madera y puntales metálicos. Algunas puntuaciones voy a hacer, pero antes quería decir que las plantas estructurales son dibujos de planos horizontales, acotados, en los cuales se representa gráficamente los diferentes elementos que conforman la estructura en los diferentes niveles del edificio, desde la cimentación hasta la cubierta. ¿Sí? Estos planos nos permiten guiarnos en la construcción de la obra, por lo tanto tienen el orden secuencial del proceso constructivo. Nosotros vamos a empezar por una fundación, ¿verdad? Que puede ser el nivel de fundación o un índice 0,0 y después desde aquí hacia arriba. Por lo tanto, para indicar el nivel o planta se recurre a los códigos planta, nivel o índice y el índice se numera con centenas y el 000 corresponde al primer nivel que el diseñador numere, cimentación o primer planta que se diseñe con estructura de hormigón armado. Por ejemplo, en este caso, que es el índice 200, podemos observar en este plano que las vigas
comienzan la centena con el 200. 201 en el sentido de las X y 251 en el sentido del eje Y. Los pilares tienen una numeración que va desde la fundación, desde que se inicia el pilar hasta que termina, tiene su misma numeración, ¿verdad? Su numeración en un plano se ve desde, o se representa con la P, ¿verdad? Y se comienza de la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. Acá podemos ver el pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5 y así sucesivamente. Y las vigas sí se numeran por el índice en el cual se encuentran. Por ejemplo, como ya les hice referencia, si estamos en el índice 200, las numeraciones de las vigas en las centenas van a comenzar con el 200. En el sentido de las X van a empezar con el 201 y en el sentido de las Y con el 251. Fundaciones o cimentaciones. En general, de acuerdo a la carga estructural y el suelo, se define el tipo de fundación que nosotros tendremos o colocaremos en nuestra obra. Entonces, podemos clasificarlas en tres: de poca profundidad hasta 1,50 m, de mediana profundidad hasta 3,50 m y muy profundas 3,50 m, mayor a 3,50 m, perdón. Entonces, las cimentaciones o fundaciones que nosotros podemos tener a poca profundidad las podemos denominar como dado, patín corrido o plateas. A mediana profundidad las denominamos patines y muy profundas, pilotes. El dado es un elemento estructural prismático. El muro descarga sobre esta viga, ¿verdad? Y la viga descarga sobre este dado. ¿Puede llevar el dado hierro o no? Aquí vemos una planta de cimentación, ¿verdad? Y acá podemos observar lo que yo les había dicho anteriormente, que el índice es 0,00. Por lo tanto, la viga va a ser numerada en el sentido de las X, viga 001, viga 002, viga 003, 04, 05 y así sucesivamente. Y en el sentido de las X vamos a tener viga 0,51, viga 0,52, 0,53, 0,54 y 0,55. O sea que cuando estemos en el nivel del índice 100, las vigas van a ser 150, 101 y en este sentido, en el eje de la Y, 151. Acá podemos observar una isometría, ¿verdad?, de dados, vigas y pilares. El patín corrido. El patín corrido es un elemento estructural. Se realiza por debajo de todos los muros del edificio. Tiene esta forma geométrica que está, acá la podemos ver, ¿verdad? Está conformado por una carrera y el patín, ¿verdad? El patín corrido. Su descarga es continua en todo el terreno. Generalmente el ancho de este patín no es inferior a 40 centímetros. Generalmente es superior a 40 centímetros, debí decir. Acá podemos ver en este plano el patín corrido por debajo de todos los muros del edificio. Acá podemos ver que tenemos el patín centrado, que se puede observar en el plano, ¿verdad? Con este ancho, el muro está aquí. Y el patín excéntrico, que es este, ¿verdad? Esta forma de patín excéntrico está dada por la geometría del terreno. O sea, generalmente si el patín es excéntrico es porque aquí tenemos la medianera. Y lo mismo en este sector.
Acá no, se ve que acá podemos hacer un patín centrado porque no tengo ningún límite geométrico. Plateas. Plateas de fundación. Es una fundación superficial, es una losa que se extiende por debajo de la totalidad de la silueta del edificio. ¿Sí? Aquí lo vemos. Se apoya sobre el terreno y tiene vigas perimetrales, acá las podemos observar, y vigas por debajo de los muros internos. ¿Sí? Acá pueden observar la armadura de la losa. ¿Mm? Acá se ve una platea, tiene la viga en el borde. Esa losa tiene hierro superior, hierro inferior, y en este caso, acá vemos que a la platea se le hizo un contrapiso, ¿verdad? Y este contrapiso contiene determinado tipo de cañería. Los patines. Su profundidad, como habíamos dicho, es hasta unos 3,5 metros. Según el peso que descarga el pilar sobre este patín, sobre la base y la resistencia del terreno, nos va a determinar el área que tendrá la base, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que tenemos una base de 1 metro por 1,10 m, o en este caso tendremos, de acuerdo a la carga, 1,30 m, 1,05 m, ¿verdad? La numeración del patín, de la base, va en correspondencia con el pilar. Acá nosotros tenemos una planilla, base de patines, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el pilar con el número 1, le corresponde la base número 1. Se numera como el pilar, desde la parte superior hacia la derecha, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Acá podemos observar que el pilar 1, ¿verdad?, le corresponde un patín con una sección de base 105 por 130, acá lo podemos ver, 105 por 130. La sección del pilar que descarga en ese patín es de 20 por 45, está dada en esta planilla, ¿verdad? Tenemos la altura H1, ¿sí?, que es de 20, y la altura total de esa base, de ese patín, es de 50 centímetros. Se indica también los hierros que tienen en el sentido de las X y en el sentido de las Y. En este caso, 12 Fi10 y 12 Fi10. Acá lo podemos ver. En el sentido de las X y en el sentido de las Y. Acá podemos ver la armadura, la trama de hierros, ¿verdad? Acá tenemos una isometría. Acá tenemos, por ejemplo, el pilar 6, que tiene una base de 1 metro por 1,10 m. Acá lo tenemos ampliado. Tenemos este símbolo, que significa que aquí nace la representación gráfica del pilar, que nace en esta base, lo mismo que en estos otros sectores. O sea, esto es un plano de fundación, o sea que todos los pilares están naciendo aquí. Pero en este plano se indican las dimensiones de las bases, se indica la sección del pilar, ¿verdad? Y se indica también en la planilla, se va indicando los hierros que corresponden en cada base. También nosotros tenemos pilares, patines excéntricos con bases excéntricas o patines centrados, como en la anterior. Acá tenemos patines excéntricos porque tendremos un límite de la medianera, ¿verdad? Y acá tenemos patines centrados que no tenemos ningún tipo de límite para realizar esta base. Los pilotes. Los pilotes son fundaciones muy profundas, ¿verdad?
Los principales tipos de pilotes de hormigón son los siguientes. Tenemos pilotes prefabricados que se hincan en el terreno mediante máquinas del tipo martillo, ¿verdad? Tenemos pilotes moldeados in situ, en perforaciones practicadas previamente mediante sondas del tipo rotativo. Tenemos pilotes mixtos, realizados mediante una perforación que se ensancha posteriormente inyectando el hormigón a presión. Yo acá les puse una imagen de pilote moldeado in situ, o sea, se perfora el terreno, ¿verdad? Y luego se introduce la armadura y luego se introduce el, el hormigón. Acá se puede ver un plano donde están indicados los pilotes y una planilla que se adjunta. También los pilotes tienen otro elemento estructural que es el cabezal. El cabezal son elementos estructurales prismáticos, armados, que sirven de unión entre los pilotes y el resto de la estructura. Acá lo podemos observar. El cabezal permite la unión entre el pilar, ¿verdad? Y los pilotes. La función es distribuir la carga que recibe del pilar a estos pilotes que tenemos debajo, ¿verdad? Que puede ser de cantidad, por ejemplo, 1, pueden ser 2 pilotes, podemos tener 3 pilotes o 4 pilotes. Acá tenemos dibujado en el plano, ¿verdad? Los cabezales, los pilotes, los pilares y las riostras o vigas que unen esos cabezales entre sí. Acá en la planilla se indica el cabezal con los pilotes. Por ejemplo, acá está indicado que el pilar 1 descargaría sobre un cabezal que tiene un pilote con un diámetro de 20 centímetros. Aquí podemos observar que el pilar 4 va a tener en su fundación un cabezal en el cual se encuentran dos pilotes de un diámetro de 30. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Pilares, los códigos de representación de pilares. Como habíamos visto anteriormente o previamente, yo les había dicho que en un plano nosotros podemos leer los pilares a través de su letra P y el orden de ellos de ser expresados o dibujados o representados en el plano es desde la parte superior hacia la derecha y desde la parte superior hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener pilar 4, pilar 5, pilar 6 y hacia abajo en forma creciente. Se acompaña con una planilla, ¿verdad? Dentro de esta planilla nosotros podemos observar, por ejemplo, el pilar 1 y podemos observar acá el pilar 5, que se los marqué. Entonces, el pilar 1 va desde la fundación hasta el primer piso. No llega a la azotea, muere en el primer piso. El pilar 5 va desde la fundación y llega hasta la azotea. Ustedes pueden leer, por ejemplo, aquí que el pilar 5 tiene una sección de 100 por 15 centímetros, ¿verdad? Cuando desde el subsuelo. Cuando llega a la azotea sigue teniendo la misma dimensión, 100 centímetros por 15. Acá también se indica en la planilla la cantidad de hierros que tiene y la cantidad de estribos. Entonces acá está indicando que este pilar tiene 12 Fi 19 y tiene estribos que son Fi 8 cada 15 centímetros y 2 cerco de Fi 6 cada 15 centímetros. Y así sucesivamente, en cada cuadro de cada nivel va indicando la sección, los hierros y los estribos. Esta es la representación o el código de representación cuando un pilar nace, por ejemplo, un pilar continúa, como en este caso, o un pilar muere, ¿verdad? Acá podríamos decir que los hierros longitudinales se disponen,
¿verdad? Los hierros longitudinales del pilar se disponen en las proximidades de las caras del pilar, debiendo disponerse por lo menos una barra en cada esquina, ¿verdad? De la sección. Los estribos, que son estos, sirven para evitar el pandeo de estos hierros longitudinales, ¿verdad? Acá me olvidé de decirles o de comentarles, por ejemplo, que observen que el pilar 1 tiene en la fundación una sección de 30 por 20, mientras que en la planta baja tiene una sección menor de 25 por 14. Continúa con la misma cantidad de hierros, tiene 4 Fi 10 con estribos de Fi 6 cada 12. Las vigas. Como habíamos visto, las vigas se ubican y se identifican por planta o por índice, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una planta, ¿verdad? Que tiene indicado las vigas. Acá tenemos la viga 108, o sea que esta es una planta del índice 100. En los ejes de las X, nosotros tendríamos que, este plano yo se los corté para ponerlo aquí, pero continúa, o sea que tiene la viga 101 por acá, 102, 103, 104, y pasaría a tener la viga 108, acá 109. En el eje de las Y vamos a tener la viga 151 que viene por acá, ¿verdad? Acá tendríamos la 152, la 156, ¿verdad? También en este plano nosotros podemos ver la sección de la viga, se dibuja la sección de la viga, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un plano del índice 200, estas vigas se numerarían 252, 251 en el sentido de las y en el sentido de las X, 201, 202, 203, 204. A las vigas se le adjunta una planilla de vigas en la cual se da toda la información que las vigas, que las vigas tienen, ¿no? Entonces, todo el tipo de armadura. Acá tenemos los hierros A en las vigas, que son estos hierros inferiores. Tenemos los hierros B, que son estos hierros, ¿verdad? Tenemos hierros E, que van por la parte superior. Tiene estribos. O sea, toda la información está indicada en la planilla. Incluso se dibuja la sección. Acá tenemos otros tres datos importantes, que es la luz, la base y la altura de la viga. La luz es la distancia que cubre la viga entre un apoyo y otro. O sea, esta distancia que hay entre pilares. Esta distancia de aquí a aquí, por ejemplo. Esta viga, en este caso, descarga en este pilar y en otra viga. Esa distancia es lo que en la planilla aparece como L. B es la sección de la viga, sería la base, ¿verdad? Y H, que lo tenemos aquí, es la altura de la viga. ¿Sí? Las losas. Las losas también, la información está mediante cortes horizontales, ¿verdad? En el cual incluye, aparte de la losa, todos los otros elementos estructurales. Tenemos los pilares y tenemos las vigas. La losa, podemos leer, los hierros de la losa están representados aquí, ¿verdad? En este caso se indica que es una losa que tiene una armadura de Fi 8, en este sentido, cada 14 centímetros. Y en este sentido tiene hierros que son Fi 6 cada 12 centímetros. Entonces, a su vez, se representa esta armadura, se dibuja, se grafica en el plano de esta forma. Acá está representando que esto es un hierro B que se levanta en los extremos.
¿verdad? Entonces acá indica que es el Fi 8 cada 28 centímetros y el Fi 8 cada 28 de este hierro A. Tiene hierros B y hierros A. La distancia entre estos dos hierros es de 14, pero este B con el otro B la distancia va a ser 28 y este A con el otro A que va a venir en este otro sentido, en este mismo sentido, es cada 28 centímetros. En este otro sentido también se representa el Fi 6, que lo vemos acá representado, cada 12 centímetros, pero tenemos un Fi 6B que va cada 24 y un Fi 6A que también va cada 24, pero entre el B y el A hay una distancia de 12 centímetros. Acá podemos observar en esta isometría los hierros, cómo irían, ¿verdad? Generalmente la losa descarga sobre esta viga, se apoya en las vigas. El equipamiento. Nosotros en este proyecto que vamos a desarrollar en el curso, tenemos una serie de equipos que ustedes de alguna forma esquemática van a representar. Esos equipos son tanques o son depósitos, ¿verdad? Y a su vez, esos equipos tienen plataformas que son de trabajo, ¿verdad? O de inspección. Entonces, aparte de toda la estructura que vinimos hablando de fundaciones, de pilares, de viga, de contrapiso, de plateas, estos equipos pueden tener o deben de tener fundaciones, ¿verdad? Y estas plataformas también tienen fundaciones. Generalmente, estas fundaciones de los equipos y de las plataformas es independiente. ¿Por qué? Porque hay algunos equipos que tienen vibración. Entonces, no es conveniente que esa vibración se transmita a otra estructura que nosotros tengamos. Entonces, en este proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta de llevar la menor cantidad de las cañerías por debajo del piso, ya que se encuentra el hormigón armado de los elementos estructurales de las fundaciones, o determinar previamente dónde se pasarán las cañerías para dejar huecos pasantes en la fundación. ¿Por qué? Porque si se me ocurre, sin dejar previsto esos huecos, se me ocurre perforar, yo estoy cortando todas esas armaduras y ya la estructura que está por debajo de mi piso, que sostiene todo ese edificio, ya no va a ser la misma, no va a ser la del cálculo, ¿verdad? Los equipamientos también tienen bases, y podríamos decir que se entiende por bases aquellas que se construyen en hormigón armado, ¿verdad? Y su función es montar las bases metálicas que son parte del equipo. Entonces, las bases metálicas de los equipos son diseñadas al realizar el cálculo del mismo, del propio equipo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer una base, una cimentación en hormigón armado, que es parte del local, para recibir ese equipo con su base. Entonces, algunos datos generales de esas bases son las siguientes, ¿verdad? El mínimo de altura es de 300 milímetros, ¿sí? Sobre el nivel de piso terminado. En las calderas, por ejemplo, cuando tenemos calderas, son 100 milímetros del nivel de piso terminado y 100 milímetros para los bordes de los equipos, del equipo. Bueno, ahora hemos hablado de hormigón elaborado en sitio, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos sistemas prefabricados de hormigón que no se elaboran en el sitio de la obra, se elaboran en fábricas, ¿verdad? Entonces, eso se le llama sistemas prefabricados. Sistemas, en este caso, sistema prefabricado pesado. La prefabricación es un sistema de construcción basado en el diseño y producción de componentes y subsistemas elaborados en serie
en una fábrica fuera de su ubicación final y que se lleva a su disposición definitiva para montar la edificación. Entonces, en la fábrica yo elaboro todo lo que era de estructura, digamos. Elaboro pilares, elaboro vigas, realizo placas, losas, ¿verdad? Todo eso lo puedo realizar en esa planta de prefabricado y lo puedo llevar en camiones hasta la obra en la cual yo voy a utilizar ese sistema prefabricado. Acá yo les dejo algunas direcciones de fábricas que hay en el Uruguay de este tipo de sistemas para que ustedes puedan acceder y ver los productos que en ellas elaboran. Un tema con el tema del sistema prefabricado pesado es que para utilizar o emplear esos sistemas o ponerlos en posicionamiento o posicionarlos en el lugar, se necesitan de equipos especiales. No pueden dos personas posicionar una viga o posicionar un pilar o posicionar losas, digamos, porque son muy pesadas. Fíjense en que al principio yo les había dicho que el metro cúbico del hormigón estaba alrededor del hormigón armado en 2.500 kilos por metro cúbico. Si nosotros tenemos una losa de 3 metros por 20 centímetros, es muy pesado. O sea que se necesitan equipos como grúas para posicionarlos en el lugar y después ayuda también con el personal. También hay sistemas prefabricados livianos, ¿verdad? Acá yo también les puse algunas direcciones de fábricas que elaboran este tipo de sistemas, ¿verdad? Que son generalmente paneles aislantes. Acá les puse Monfrío y Bromiros. Son un tipo de paneles que varían los espesores entre 5 y 25 centímetros, ¿verdad? Son tipo sándwich, utilizan 3 capas, son 2 láminas de capas de acero y adentro tienen un núcleo de poliestireno expandido, ¿verdad? Estos sistemas, a su vez, tienen anclajes, ¿verdad? eh, que los anclajes y uniones entre sí. También hay este tipo de sistemas que son de pórticos, ¿verdad? Pórticos, luego se arma toda una estructura de perfilería para enganchar la chapa exterior. Pero todo esto que yo les dije, digamos, no evita la cimentación. O sea, nosotros podemos tener estructuras pesadas, podemos tener estructuras livianas o edificios realizados con estructuras livianas, pero siempre se necesita una estructura de fundación. Vamos a encontrarnos con vigas, con riostras, con contrapiso, ¿verdad? Por ejemplo, acá les muestro un panel, un panel en una divisoria interna, ¿verdad? Pero a su vez tiene una viga de base de ese panel, ¿verdad? Bueno, acá les puse algunas ventajas y desventajas del hormigón armado. Las ventajas del hormigón armado, que es armado en situ, por ejemplo, que se adapta a cualquier forma. Ustedes vieron que nosotros, con los moldes, podemos realizar la forma que querramos. Los gastos de conservación son reducidos, es muy resistente al fuego, sí tiene el suficiente recubrimiento del hierro, ¿verdad? Em, Tiene un comportamiento satisfactorio a choques y vibraciones, y existe un conocimiento generalizado de su construcción, ¿verdad? Y tiene un alto grado de durabilidad. Desventajas: la puesta en obra es más lenta. En el caso del hormigón realizado in situ,
para que ese hormigón endurezca y se pueda sacarle el encofrado o desmoldarlo, se necesitan varios días. Tiene un alto peso propio de los elementos, por ejemplo, si es un sistema prefabricado de hormigón, son elementos muy pesados. Lo afectan los sulfatos, cloruros, carbonatos, ácidos, que también, a pesar de que estemos hablando de hormigón armado aquí, también le afecta a los sistemas livianos. Hay dificultades y costo elevado en caso de modificaciones o reformas, ¿verdad? Para demolerlo, retirar eso, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos hablado de ese tipo de la estructura en general, ¿verdad? ¿Pero por qué? Para llegar a esto, ¿no? Aquí nosotros tenemos disposiciones reglamentarias de la Intendencia Municipal, o sea, que se encuentran en el digesto municipal, que son requisitos, ¿verdad?, que deben de cumplir los locales de trabajo, o las industrias, o los depósitos. Entonces, son requisitos en cuanto a características físicas y requisitos en cuanto a características constructivas. ¿Por qué nosotros tenemos que leer todos estos artículos para saber cuáles son para poder llegar a construir, verdad? Por ejemplo, acá hay requisitos en cuanto a las alturas, ¿verdad? Acá hay requisitos en cuanto a los muros exteriores, ¿verdad? Acá dice los espesores, dice de qué material pueden llegar a ser, cómo deben ser esos pisos, cómo deben ser los zócalos, cómo deben ser los revoques. Por lo tanto, llegamos a este punto que sería la mampostería. La mampostería es el sistema de construcción que consiste en levantar muros o cerrar esos espacios entre pilares y vigas. Nosotros estuvimos hablando hasta ahora de pilares, de vigas, de losas, pero todos esos espacios tienen que ser cerrados, ¿verdad? Ese cerrado lo hacemos, en este caso, vamos a hacerlo con mampostería. Podría haber sido con otro tipo de sistema, pero aquí vamos a hablar de mampostería, ¿verdad? Entonces, esos muros que nosotros vamos a levantar los hacemos con bloques, ¿verdad? Fabricados, que pueden ser en arcilla, pueden ser bloques fabricados con morteros o pueden ser bloques de piedra. Entonces, los bloques que son fabricados en arcilla son ladrillos, ticholos cerámicos. Nosotros los bloques que son fabricados con morteros tenemos bloques de cemento, ¿verdad? Aquí les muestro algunos elementos de los nombrados. Aquí tenemos, por ejemplo, cerámicos macizos de campo o máquina, ¿verdad? Estas son las dimensiones, 25 por 12 por 5,5. Tenemos cerámicos huecos de fábrica, ticholo cerámico, con diferentes cantidades de boca. Acá tenemos este ladrillo hueco o ticholo cerámico que tiene 8 bocas, tiene una dimensión, una sección de 8 por 18, ¿verdad? Por 39, 40 centímetros de longitud, en este sentido. Acá tenemos de 12 por 18, de 18 por 18. Tenemos de varias dimensiones. Y tenemos los bloques de mortero que pueden variar también su sección. Pueden ser de 20, pueden ser de 12, 19 de altura y 39 de profundidad. Siendo que el bloque no es un buen aislante térmico y estos muros elaborados con bloques generalmente los reforzamos con varillas de hierro. ¿Por qué les mostré ese tipo de material o esos mampuestos, digamos? Porque con esos mampuestos nosotros tenemos que llegar a conformar nuestros muros. Nosotros vamos a utilizar en este proyecto muros de 15 centímetros, muros de 20 y muros de 30. Los muros de 15 van a ser los muros internos, o sea, las divisiones internas que ustedes van a hacer en la industria. Los muros de 20 son los muros externos que van a tener en la industria, ¿verdad? Y el muro de 30 va a ser el muro que ustedes van a tener si se apoyan en la medianera. Entonces acá tenemos muros de 20 que puede dar al interior y exterior,
Acá muros de 15, interior-interior, y muros que son de 30, que es la medianera y el interior. Entonces, estos muros los podemos elaborar utilizando distintos tipos de mampuesto. Pueden ser ticholos o pueden ser una combinación de ticholos y ladrillos, ¿verdad? O pueden ser elaborados con ladrillos solamente. Por ejemplo, acá les muestro algún tipo de cómo se conforman los muros, que, por ejemplo, acá tenemos una pared de 20, está conformada por 2 ladrillos, en este sentido 12 centímetros, 25, de 5 de alto, y acá un ladrillo de canto. Por ejemplo, el de 30 lo conformamos con 25 de profundidad, 12 y 12, que serían 24 más la junta, ¿verdad? Y los revoques llegamos a tener muros de 30. Y acá muros de 15 centímetros, que los llegamos a tener ese ancho con los revoques, ¿verdad? Mortero, ¿se acuerdan que al inicio de la clase yo les había dicho que el mortero estaba hecho con un aglomerante, arena, agua y eventualmente algún aditivo? Entonces, el mortero se utiliza en una obra de albañilería mezclando ese aglomerante, arena, agua, eventualmente aditivos, que se usa para levantar, para unir esos mampuestos, se utiliza para revocar, se utiliza para dar terminaciones, para revestimientos, para hacer pisos, ¿verdad? Para impermeabilizar. Y acá les puse alguna dosificación, entre otras, hay muchas dosificaciones que se pueden usar, pero les puse 2 ejemplos. Por ejemplo, una dosificación se representa así. Estos son 2 tipos de aglomerantes, un aglomerante hidráulico, que es el cemento, un aglomerante aéreo, que es la cal, y la arena. Entonces, se representa el 1, 1 y 7, que quiere decir una parte de cemento, una parte de cal y 7 partes de arena. Acá tenemos una dosificación de 1 a 6, que se representa una de cemento y otra de arena. ¿Para qué nos sirven los morteros? Como dije, era para elevar los muros, para revestimientos, para hacer pisos, pero acá se los voy a presentar como revoque. Nosotros tenemos, para revocar esos muros que elaboramos, tenemos varios tipos de revoque. En los muros interiores hay 2 capas de revoque, ¿verdad? Y el revoque exterior tenemos 3 capas de revoque. Puede ser, generalmente es un revoque grueso, el primero, el que va sobre el mampuesto, y luego son en el interior otra capa de revoque fino y en el exterior 2 capas más de revoque fino. ¿Qué es la diferencia entre el grueso y el fino? Es la granulometría de la arena que se utiliza para hacer ese mortero. Nosotros en esta industria tenemos, redondeando ya y dando casi por finalizada la clase, alguna, como alguna especie de resumen de todo esto. Nosotros teníamos diferentes tipos de locales, tenemos el local de proceso, tenemos el laboratorio, tenemos depósitos, tenemos salas de primeros auxilios, comedores, servicios higiénicos, zonas de carga y descarga, calderas, salas, etcétera. Pero acuérdense que de acuerdo al digesto municipal, nosotros tenemos determinados requisitos, ¿verdad? En cuanto a características constructivas, aparte de las físicas. En cuanto a características constructivas, tenemos algo sobre terminaciones en los locales, ¿verdad? En las paredes, los revestimientos tienen que ser hasta 2 metros, que pueden ser con pinturas epoxi, pueden ser cerámicos, acero inoxidable. En los pisos tienen que ser lisos, tienen que ser impermeables, tienen que tener una pendiente para que el agua escurra, tenemos que tener zócalos sanitarios, cielos rasos que puedan ser de material lavables, estructuras livianas, las aberturas tienen que tener tejidos metálicos, ¿verdad? En locales complementarios, que eran los vestuarios, servicios higiénicos, cocinas, también se exigen terminaciones tanto en paredes como en pisos, tienen que impedir la entrada de humedad.
tiene que asegurar estanqueidad, revestimiento hasta un 80, que puede ser de pinturas epoxi, cerámicos, acero inoxidable. Lo mismo los pisos, tienen que ser lisos, impermeables, zócalos sanitarios. Y por último, quería decirles lo siguiente. Nosotros ustedes cuando diseñen la industria, van a hacerla con pilares, vigas, y utilizaremos muros exteriores elaborados con ladrillos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que colocar esos pilares, cada una distancia, digamos, que nosotros la vamos a hacer igual, una distancia de pilares entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a usar pilares, les voy a decir, aproximadamente de 20 por 30 centímetros, pueden ser cada 5 metros, cada 4 o 3 metros, ¿verdad? Con esa sección les va a ser suficiente, de 20 por 30. Y después, ¿cómo podríamos tener un predimensionado de vigas? El predimensionado de vigas es el siguiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta la luz, que se acuerdan que cuando yo les hablé sobre viga, les dije que en las planillas de viga se daban 3 datos de dimensiones importantes, que era la luz, la base y la altura. Bueno, para dimensionar esta sección yo tengo que tener en cuenta la luz, digamos, la distancia que va de pilar en pilar. Entonces, para dimensionar la altura, por ejemplo, de la viga, si yo tengo 5 metros de distancia entre un pilar, la luz de la viga sí, serían 5 metros, y yo para dimensionar, obtener la altura de la viga serían 5 la luz dividido 10, o podría ser también dividido 12. Y otro dato importante, o sea que la sección les daría una sección de 50 centímetros aproximadamente, o de 45 centímetros de alto, de luz, de H, perdón. Y el B, como mínimo, tiene que ser 15 centímetros. 15 centímetros o 20. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido.